Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Cortésmente, cada semana con temas, con invitados que nos ayudan a mejorar la información, nuestro conocimiento y por medio de la palabra, de la conversación, generar justamente ese espacio que permite la palabra, el conocimiento, las experiencias. Y hoy tenemos un gran invitado, una persona que admiro mucho, que me ha acompañado en las diferentes etapas, temporadas de este espacio, Cortésmente. Él es Wilson López, economista, con mucha experiencia en el campo público, vicealcalde de Medellín, director del IDEA, actualmente trabaja con el metro y pues por mencionar algunas de sus experiencias, porque realmente tiene una hoja de vida muy llena de experiencias y de conocimiento. Wilson, qué bueno tenerlo en el programa, bienvenido. Camilo, gracias a todos los que están viendo el programa, un saludo muy especial y un orgullo que me invites, un orgullo estar aquí en tu programa y si se quiere poder conversar un rato contigo. La última vez estaba de vicealcalde, Wilson, la hicimos ahí en La Alpujarra, recuerdo que grabamos el programa, y qué bueno nuevamente tenerlo acá, ya acá en el canal. Wilson, yo quisiera empezar el programa desarrollando un poco el tema de la experiencia en el metro y relacionada justamente con la movilidad. Y precisamente el metro nos evoca y a las personas en el país la cultura metro, el reconocimiento que hay en torno al comportamiento y a un montón de asuntos de los cuales nos sentimos muy orgullosos y que obviamente pues eso ha hecho parte de un proceso educativo, estratégico. ¿Cómo ha sido esa percepción de entender, digamos, que una de las empresas pues que genera más orgullo a los antioqueños? Bueno, es un tema que el metro viene trabajando desde antes de entrar en funcionamiento. Si se quiere, estamos por alrededor ya de los 30 años de hablar de cultura metro, de más de 27 años de operación, un tema arraigado en la sociedad antioqueña, en la sociedad metropolitana del Valle de la Aburrá, incluido Medellín, en el que se trabaja a diario. Se trabaja a diario a través del ejemplo, a través de la información, de la comunicación, y en lo que a nosotros respecta como funcionarios, un tema que todos los días nos están inculcando como actitud de vida. Se dice mucho en el metro que uno no puede ir a hacer afuera lo que no es por dentro. Entonces, si se quiere, no se nos exige, pero sí se nos da todas las herramientas para que la cultura metro se refleje en los funcionarios de la institución y a través de ellos se irradie en la ciudadanía y principalmente en los usuarios. Un tema de cultura metro que se viene replicando en otros sistemas a nivel mundial. Noticias recientes de otros metros que acuden a la ciudad de Medellín y al metro de Medellín para que este tema sea llevado. Si se quiere, no es de un día para otro. Es un tema que se trabaja todos los días y que ya lleva 30 años, que todos los días hay que cuidar, hay que echarle agüita para mantenerlo hidratado, para mantenerlo en crecimiento. Wilson, guardando un poco, obviamente, las proporciones, ¿qué enseñanzas o cómo poder, digamos que, intencionar un poco la planificación, la concepción que se tiene de la movilidad, del transporte público, de la cultura? Y digo, guardando proporciones, porque me gustaría mucho que pudiéramos dar algunos mensajes, si hiciéramos como un poco la analogía con lo que es la movilidad en un municipio, en la ciudad, en otras partes donde pues, no se tiene, digamos, que el metro. ¿Cuáles son, digamos, que esas características, esas recomendaciones que uno podría, digamos, que aplicar a diferentes escalas? Acá en el oriente, ¿cierto? En estos municipios, ¿qué recomendaciones de pronto traerías, Wilson? Yo de la movilidad diría 3 aspectos muy importantes. Uno, que debe ser fluida. Todos nos gusta que las cosas fluyan y en temas de movilidad se habla mucho de la fluidez. O si se quiere, se habla mucho más de los trancones que de la fluidez.
pero tiene otros dos aspectos que, si se quiere, son mucho más importantes. Debe ser sostenible, y sostenible implica un respeto por el medio ambiente. Entonces también está el tema de los efectos que la movilidad, que no es sostenible, tiene sobre el medio ambiente y sobre la salud de las personas. Eventos de calidad del aire en las principales ciudades del país. Pero tiene otro aspecto que tal vez es el más importante: debe ser incluyente y equitativa, debe ser asequible. Entonces, en esos tres aspectos yo creo que el transporte público ayuda bastante. Sistemas de transporte del metro como parte del sistema, y si se quiere el metro con todos sus modos, tren, tranvía, cables, buses, y todo lo que implica el sistema adicionado en el sentido de ser público, hacen que la movilidad sea, por un lado, fluida, con menos logística, con menos vehículos, con menos ocupación del espacio físico como tal. Se puede transportar más personas, en buses, en tranvías, en cables, en metro. Se puede transportar de forma más fluida, se puede transportar de forma sostenible. El metro, si se quiere, en casi todos los sistemas funciona en forma eléctrica. El metro como tal, el tren, el tranvía y los cables funcionan eléctricos, y los buses funcionan o a gas o son buses eléctricos. Entonces, ambientalmente es sostenible, y si se quiere es muy incluyente. Ajá. Y en ese punto, tal vez una de las cosas, pero ya en términos metropolitanos, que uno enseguida lo traigo, si se quiere, a una escala más pequeña, en términos metropolitanos, que a nosotros nos falta bastante, y es que el sistema como tal de transporte público es incluyente y equitativo. Llegamos con tarifas que son asequibles, eso implica que son incluyentes y equitativo. Ahí puede llegar al metro desde la persona que se transporta para el alto ejecutivo. El gerente del metro se transporta en el metro de Medellín, y una persona que va a cumplir cualquier otro tipo de labor. Entonces, ahí vamos todos, ahí podemos ir todos, y eso implica y tiene mucho criterio de equidad, y en eso el sistema como tal enseña mucho. En donde tenemos la deficiencia, que también en Colombia hemos propiciado mucho el transporte individual, Sí. transporte en vehículo particular y el transporte en moto, cosa que en otros países se desincentiva. ¿Y cómo se desincentiva? Si vas a andar en tu vehículo propio, con tu aire acondicionado y contaminando y con todo lo que eso implica y ocupando el espacio, te cuesta, y te cuesta mucho. Entonces, en otras partes del mundo, no en Colombia, es muy difícil transportarse en vehículos particulares, llámese moto o llámese vehículo. Es que, Wilson, ahí justamente quería preguntarle, porque tal vez, digamos que la consideración que se tiene cuando se planifica, cuando se hacen propuestas, la misma los mismos ideales de las personas está en necesitamos vías amplias, muchas vías, porque pareciera que la solución está en que tengamos muchas vías y para seguir teniendo más carros. Y como lo decía usted, ahí es donde tenemos que empezar a pensar contaminación y si eso es sostenible. Venimos como de esa consideración, Wilson, de pensar que la solución está en las vías y no en entender que podemos movernos de otra manera. El tema está inventado. Por temas de vacaciones estuve en Suiza, y te digo que el espacio para el peatón por ahí cabían 2 carros. El espacio para la bicicleta no implica las infraestructuras que estamos acostumbrados en Colombia, que hay que hacer una cicloinfraestructura, ya se hacen 2 rayas en pintura y el que va en bicicleta va por ahí. Y un espacio para 2 vehículos. Y si se quiere, en términos de cultura, el respeto primero por el peatón, después por el ciclista, y el vehículo particular relegado a un último lugar, también dándole prioridad al transporte público. Entonces pasaban los tranvías, pasaban los buses, pero principalmente pasaba el peatón y pasa el ciclista.
Acá nosotros los colombianos estamos Eso está a la inversa. enseñados a que vamos a pasar por una cebra y tenemos que fijarnos que no venga un vehículo y nos atropelle. Allá, si usted está parado ahí al frente de la cebra y viene un vehículo, el vehículo para hasta que usted pase. Nosotros como colombianos nos esperaban y casi que no nos tenían que pitar para que corriéramos o para que no pasáramos, sino para que pasáramos, porque está inmerso en la cultura. Entonces el tema está inventado. En Colombia hemos sido timoratos y si se quiere hay grupos de presión porque la economía también se mueve en función de cuántos vehículos se vendieron. Entonces van y miran cómo estuvo la economía colombiana en un año X y cuentan la cantidad de vehículos vendidos, vehículos particulares. Así hay que haya uno que uno tiene vehículo particular. Claro. En otros países definitivamente desestimulan el vehículo y desestimulan el tipo de energía con la que se mueve ese vehículo. Entonces te prohíben el vehículo diésel, te cobran mucho impuesto en el vehículo a gasolina, te propician el vehículo eléctrico, pero en esos tipos de vehículos que son individuales, motos y carros, te cobran mucho impuesto por transportarse de forma individual. La gente en Europa, yo diría más en Europa que en Estados Unidos, se mueve en transporte público sin ninguna clase de problema, pero transporte público hecho para que las personas se muevan. En España, en Madrid, nos impactaba mucho un vehículo bus donde había un espacio para que una señora fuera con su coche y fuera como con 3 niños. La señora iba tranquilamente en ese bus. Eso en Colombia yo creo que es muy difícil. Montar el coche, moverse en el coche por un bus y llevar 3 niños casi que es imposible. Esa persona está obligada, si tiene recursos, a comprarse un vehículo particular. Así es, y pues puede ser que en el momento pues muchas personas digan, no, pero es que el servicio público es peligroso, es lento, es caro, 1000 cosas, pero me parece que, como usted lo dice, Wilson, hay que ir hacia donde debería de ser, y son aspectos que poco a poco pues hay que irlos trabajando. El tema de los medios alternativos, bicicleta, en fin, todas estas cosas que ahora se tienen para movernos de una manera más sostenible, pues yo recuerdo que usted, pues además por su gusto por el ciclismo y como deportista, pues siempre lo ha tenido. Recuerdo cuando trabajaba en Medellín, hasta en algunos momentos se iba en bicicleta hasta Medellín, pero ya digamos que en términos de la práctica, por ejemplo en el Oriente, acá en el Retiro, que hemos tenido, digamos que por lo que hace Correcaminos, por un montón de cosas muy interesantes, la bicicleta. Hoy actualmente hay una iniciativa por parte de la alcaldía y justamente también en articulación con Correcaminos para motivar a las personas a que utilicen la bicicleta. ¿Qué podemos decir de ese medio, Wilson? Pues yo te diría, más que por ser ciclista, yo tuve la oportunidad siendo vicealcalde, en esa época la gerencia de movilidad humana de Medellín dependía de la vicealcaldía que yo manejaba, y hasta hace año larguito fui gerente de movilidad humana de la ciudad de Medellín, y digamos por eso, más que tener experiencia, adquirí algo de conocimiento y de sensibilidad por el tema. Si se quiere, la forma en que se deberían mover las personas en municipios tan pequeños como la mayoría de los colombianos, debería ser caminando. Debería existir todos los mecanismos para que una persona se pueda mover caminando, que las aceras sean cómodas, que sean asequibles, que si va una persona en silla de ruedas pueda ir, que si lleva un niño con un coche lo pueda llevar. Segundo, en bicicleta. En algunas partes se nos hace muy difícil por la topografía. Si se quiere, ejemplos como el de La Ceja, que tuvo en su momento, no sé si ahora lo es, el municipio con más bicicletas en el país. Las personas en La Ceja se van hacia los cultivos de flores. Qué pena ahí, Wilson. Hace algún tiempo, no sé con quién hablaba y me decía que desafortunadamente eso cambió, por ejemplo, por la moto. Sí. Ya no se ven esas que parecía uno en una clásica de ciclismo, esas salidas de los cultivos ya desafortunadamente cambió por la moto. No, sí se ven, pero también la moto ha desplazado mucho. Ajá. Y ahí yo digo la crítica, y es un tema de grupos de presión. En Colombia, distinto a cualquier otro país, la cantidad de motos es impresionante. Sí. Y si se quiere, el tema de las motos no es sostenible. Y si se quiere, el tema de las motos en términos de lo que implica en la accidentalidad o la seguridad de las personas, visto desde el lado positivo, es
peor que la pandemia, si se quiere, que la pandemia del COVID. Yo te garantizo que en Colombia mueren hoy día más de 500 personas diarias por accidentes en motocicleta, que era lo que moría en promedio por la pandemia, y ese tema no ha acabado como si acabó la pandemia, que fue 2 años, 2 años y medio. Entonces ahí hay un tema de responsabilidad que los grupos de presión no han dejado y tal vez no van a dejar. Y aparte de eso, pues los colombianos ya tenemos, digamos, eso como una de las cosas que tenemos como propia, de que nos movemos en moto y difícilmente lo vamos a poder cambiar. Eso, cuando las cosas se dejan avanzar, el tema de la cultura es muy difícil cambiar. Pero la bicicleta es la alternativa. Si se quiere bicicleta asistida, cuando tenemos pendientes ese tipo de cosas, en Medellín se han explorado mucho esos temas. Es que hay que llegar al poblado y allá no se llega porque hay que subir, o se llega a la comuna X y la comuna tiene muchas lomas, buscar alternativas para que usted pueda en forma asistida subir con una bicicleta. Eso es posible hacerlo. Así es. Wilson, quiero nuevamente insistir mucho y retomar con lo que iniciábamos, el tema de la cultura, como en el caso, por ejemplo, del metro. Hace algunos años, por cuestiones de estudio, me tocó hacer un trabajo de observación justamente en el metro, y las personas hasta cambian su manera como de caminar. Uno ve que de otra manera hay una postura diferente. Un poco lo que sucede en las iglesias, que uno va caminando de una manera y el hecho de entrar a una iglesia le genera, digamos que desde el movimiento, desde ciertas cosas que uno hace, cambiar. Eso mismo observaba mucho yo en el metro, o sea, la gente tenía, digamos, que un comportamiento diferente, y eso también tiene que ir, digamos, que un poco en consecuencia con lo educativo, que ya no lo mencionaba usted, pero también de la norma, del control, de la vigilancia, de estar pendiente de muchas cosas. Y ahí quiero hacer también un poco el ejemplo con Bogotá. El sistema de Transmilenio es muy fácil colarse, o sea, es muy fácil, hasta una señora de edad posiblemente se puede colar. Entonces, también siento yo, Wilson, que hay que ir de mano de lo educativo, pero también de la parte de control, vigilancia, porque indudablemente no todo el mundo asimila la educación de la misma manera. He escuchado también que, por ejemplo, en el tema del metro, cuando alguien raya, es limpiar rápido, mantener todo como que de esa apariencia de que todos nos estamos comportando bien. Entonces quería que habláramos también como ese tema de la norma. Hay una palabra en la cultura metro que es clave, y es la empatía. Y la empatía es que nos importen las cosas, que ser empático. Eso lo combinaría con un tema de la cultura o de esa teoría de las ventanas rotas. Ajá. O sea, si vos llegas a un sitio limpio, organizado, si se quiere, donde hay como unas normas de comportamiento, te comportas como tal. Ahí el tema de la teoría de las ventanas rotas. Si ves un carro con las ventanas rotas y que todo el mundo lo está robando, alguien llega y se lleva un pedazo. Y se va. Si el carro está ahí cerradito, todo así sea donde está, no pasa mayor cosa. Así haya algún sitio que pueda ser considerado peligroso. Entonces ahí el tema de la empatía. La empatía también la tiene el ciudadano. Entonces el ciudadano siente que cuando llega allá quiere el metro. Yo creo que el ciudadano siente empatía, o sentimos empatía, porque yo soy un ciudadano, sentimos empatía por el metro de Medellín, lo queremos. Entonces ahí eso es tal vez lo principal, y eso va muy relacionado con la educación. Pero esa educación también, como lo decís vos, tuvo mucho control. Mucho de control. Alguna vez trató alguien de entrar a vender cosas, un ventero ambulante, y si dejan entrar uno, entran 100, porque así se han apoderado de muchas zonas en este país. Porque tenemos la cultura de apoderarnos de las cosas, de ocupar los espacios. Entonces el control es importante, la norma. Te voy a poner algo en términos de lo que implica es que al metro de Bogotá es fácil colarlo. Vos, para entrar a los trenes en Europa, llámese metro, llámese trenes de larga distancia, que el costo es muy alto, moverse de ciudad en ciudad 400, 500 kilómetros, vos te montás al tren y es posible que nadie te pida un tiquete. Pero es posible que te lo pidan, y si no lo tenés, te cobran una multa muy alta. No te dicen págueme
lo que vale el tiquete, sino que te cobran una multa. Entonces en Europa le dicen a uno, usted puede montar en transporte público sin ningún problema, si se quiere colado, porque no hay una puerta, ¿no? Vos llegas en un tranvía, te paras en una estación que es una acera, como cualquier otra, por ahí pasan los ciudadanos que van para lado y lado, no es una estación, te paras ahí para el tranvía y te montás. Vas hasta la otra estación, nadie te pidió nada, pero es posible que en algún momento llegue la autoridad, cierren y a cada uno de los ocupantes le pidan, y si no tenés el tiquete, no tenés todo en regla, te cobran una multa muy alta. Ajá. Creo que era de 120 euros. Estamos hablando en Colombia de casi 1 millón de pesos. Entonces el ciudadano también, digamos, tiene la cultura, pero también tiene una norma sabe que hay una consecuencia, sabe que le cuesta. Y en eso yo creo que también en Colombia, cuando imponemos multas, hablemos de las del Código de Policía, mira que se vuelve un canto a la bandera. Sí. Pones aquí, cumplís una norma de tirar basura al piso y eso da una multa en Colombia, pero lo hacemos y no nos pasa nada, entonces lo seguimos haciendo. Así es, Wilson. Esta última parte del programa, nos quedan 5 minutos y pues no quisiera dejar pasar y aprovechar su presencia acá en el programa, obviamente para hablar de usted, de su liderazgo, de su trabajo, porque sin duda usted es una de las personas que en el municipio de Retiro pues ha tenido la experiencia y ha logrado, digamos que alcanzar importantes escenarios, puestos, y sobre todo están en muchos campos, desde del desarrollo, de la planificación, de temas de ciudad. Y desde ese aspecto, Wilson, yo quisiera que nos diera algún mensaje con respecto a cómo ha logrado, digamos, que usted ir escalando, a dónde ha estado la clave, digamos, en parte para uno enfrentar responsabilidades tan altas y también entender, porque pues he tenido la oportunidad de conocerlo, ser una persona muy equilibrada en su tiempo, en otros espacios, en llevar una vida saludable. Quisiera que habláramos en esta parte del programa, Wilson, un poco sobre usted, su experiencia. Bueno, lo primero que tengo que decir ahí es que yo ni me considero líder, y si se ven los atributos que tiene que tener un líder, yo no soy un líder. O sea, líder, alguien que sea capaz de agrupar y de llevar personas por un camino bueno o malo. Lideran cosas buenas, lideran cosas malas. Esperaría uno, o tienen esos líderes unos atributos que yo no tengo. Si se quiere, yo me considero una persona competente y disciplinada. Y para responderte la pregunta, el camino para uno no ser exitoso y no ser feliz es la disciplina. Me gusta el arte, soy disciplinado en el arte. Si se quiere, lo entreno. Yo no sé si el arte se podrá entrenar, pero sí sé que se puede practicar y cada vez con la práctica se puede mejorar mucho. Entonces, ser disciplinado y ser competente. Eso me ha permitido a mí ser confiable. Entonces, siempre he llegado a alguna parte, a la idea, a un punto y termino en otro porque termino generando confianza y haciendo. En el municipio de Medellín me pasó lo mismo. Tal vez tuve de los cargos directivos el menor en Metroparques y terminé siendo vicealcalde. Entonces, eso se lo garantiza uno con disciplina, con compromiso, siendo confiable. Y ahora en estos últimos años también, trascendiendo un poco. En eso de trascender, ahí hablar un poco de liderazgo. Y si se quiere, yo el primero, en el Retiro hay una falta de liderazgo bastante importante. Ve uno muchas personas con todos los atributos para ser un buen líder, pero que se quedan en el camino. Y te voy a poner un ejemplo. En este momento, si uno dijera qué seguir en el Retiro para una persona ser un líder, todo termina teniendo un tope, teniendo como el fin del camino, el fin de la montaña a la que hay que escalar en la alcaldía del Retiro. De ahí como que no se pasa. Se llega, se sale y se quiere volver. Y me parece que hay mucho potencial para que hayan líderes en el Retiro. Y hay personas que quieren ser líderes. Pero ese ejemplo que te estoy poniendo, yo creo que nos pone como esa limitación que dicen que tenemos los antioqueños por vivir entre montañas,
que no vemos más allá, cosa que sí ven los de otras zonas que son como más abiertas. El que está al lado del mar que dice, mi límite es el océano, voy a trascender mucho más. Y entonces estamos poniendo como lo máximo que se puede hacer para un guarceño en términos de ese liderazgo, en términos de un área que es la de trascender en lo público, la alcaldía. Llegan a la alcaldía, sí, llegan a la alcaldía, así llegamos, llegan a la alcaldía, salen y vuelven, y no, salen y vuelven, no se trasciende. Uno diría para las personas, y ahí es como el mensaje que creo que es a donde querés llegar, que uno le daría a los jóvenes y a las personas con capacidad de liderazgo, hombres y mujeres, porque también hay mujeres con mucha capacidad, de que vean que si se quiere y van por ese camino, pues que hay un paso ahí, pero no es sino un paso. Ese paso de ahí para allá hay muchas cosas más, trascender en lo departamental, trascender en lo nacional, trascender hacia el mundo, multinacionales, cosas para hacer que sí al final terminan mostrándole el camino a esas personas que estamos diciendo que pueden llegar a liderar. Entonces, sí, tengo mucha gente detrás que me dan un voto de confianza, pero a las cuales les estoy poniendo un límite. Y es más, digo, ese límite solamente lo puedo ocupar yo, de ahí para abajo todos, porque tampoco doy el espacio de que lleguen más, y me parece que hay una crítica que hacer a los líderes del retiro. Y te lo digo, empezando por Wilson López, yo no me considero un líder. Wilson, pues realmente muchas gracias. Siempre es un placer conversar con usted, escucharlo desde su experiencia, desde su conocimiento. Reiterarle que en este espacio siempre es bienvenido. Muy importante la experiencia que ahora viene desarrollando con el tema del metro y también su bagaje en muchos escenarios. Entonces, qué rico haberlo tenido. Muchas gracias, y ya sabe que aquí siempre tiene las puertas abiertas. Gracias, Camilo. Yo me quedaría con una frase que sí puedo decir que soy algo, y es disciplinado. Con disciplina se logra lo que sea, pasando de lo público o del trabajo a lo deportivo. Todos tenemos la misma capacidad. Eso sí, levántese a entrenar. Si tiene que entrenar 3 veces a la semana, son 3 veces, si son 5, si son 6, hágalo. Con disciplina se puede lograr todo. Así es. Con este mensaje terminamos hoy el programa. A Wilson, muchas gracias. A ustedes, queridos televidentes, igualmente un abrazo. Muchas gracias por habernos acompañado. Ya saben que estamos cada semana acá con un invitado más para hablar cortésmente.